A continuación, vamos a dar paso a la presentación de la doctora Lourdes Paola Aquino Martínez. Por favor, pase al frente. Mientras tanto, me permitiré leer su semblanza curricular. La doctora Lourdes Paola Aquino Martínez es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, obtuvo el grado de maestro y doctora en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Valparaíso, Chile, y en el Centro Educativo de Bertinoro, Italia. Su investigación se centra en procesos meteorológicos y climatológicos a nivel de mesoescala, con un enfoque particular en el estudio de las interacciones superficie-atmósfera y la dinámica de las circulaciones mediante modelación numérica, tanto en el Valle de México como en otras regiones del país. En el ámbito docente ha impartido cursos de licenciatura, posgrado y diplomados, además de colaborar en diversas consultorías especializadas. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias para los estudiantes que aún continúan. Bienvenidos. Y ustedes también. Bueno, el tema que voy a presentarles es las implicaciones para el futuro en el manejo de las sequías y sus efectos en México. ¿Con este adelante? Ok. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quisiera mencionarles sobre la distribución de precipitación promedio anual que tenemos en el territorio mexicano. Podemos ver que en la parte norte, aproximadamente, tenemos 5 milímetros en promedio al año. En la parte centro del territorio mexicano tenemos aproximadamente lo que corresponde a 70 centímetros en promedio al año, más o menos esta altura. Y en lo que es la parte de Tabasco, la parte sur del territorio mexicano, tenemos 4 metros de precipitación en promedio al año, es decir, un poco más de la altura de este edificio, este espacio, de tener como 2,5 metros, 3 metros, entonces un poquito más. Entonces es como si vertiéramos esa cantidad de precipitación en 1 metro cuadrado. Entonces, si estamos en la zona de Mexicali y nosotros vertemos 5 milímetros de agua en ese metro cuadrado, bueno, yo creo que ni siquiera hemos terminado de vaciarlos cuando ya se evaporó por la cantidad las fuertes temperaturas que hay. Entonces, antes de entrar en tema, quisiera diferenciar los conceptos de aridez con sequía. Aridez es una condición en la que yo tengo una precipitación normalmente baja, como lo puedo ver en la parte norte del territorio mexicano. Ya una condición de sequía es cuando yo tengo una precipitación por debajo del promedio. Es decir, si aquí para Ciudad de México yo espero 70 centímetros y para, no sé, pongamos de ejemplo el año 2024, solo llovieron 50 centímetros, entonces en ese momento se establece un periodo de sequía. Ok, de acuerdo al Atlas Mundial de Sequía, hay distintos tipos de sequía. Todos estos tipos de sequía comienza con la sequía meteorológica. Como lo había dicho previamente, una sequía meteorológica es cuando tengo una precipitación por debajo del promedio. De ahí, a partir de esta sequía meteorológica, tengo la sequía superficial, que es la que me genera erosión y por tanto problemas con los cultivos, que es donde ya se da lugar a la sequía agrícola. De ahí viene la sequía, que es la hidrológica, que tiene que ver con el flujo de agua en ríos o la cantidad, que se mantenga el flujo o la cantidad de agua en los embalses. Entonces, a partir de este esquema, podemos ver que hay dos mecanismos principales que manejan la sequía. Una es la variabilidad climática y otra es la condición antrópica por cambio climático. Entonces, vamos a revisar brevemente qué tiene que ver con la variabilidad climática. Entonces, nosotros podemos ver el clima.
lo que esperamos de un lugar, la Ciudad de México, por ejemplo. Esperamos que en los primeros meses, enero, febrero, marzo, tenemos estas condiciones secas, porque así lo establece la climatología, o sea, ya al hacer el promedio de 30 años o más, vemos que son temperaturas relativamente cálidas, por debajo de los 5, bueno, no tanto, por debajo de los 5 grados, pero, no, perdón, me estoy yendo mal. Como en los 15 grados, la curva roja representa la temperatura, las barras representan la precipitación. Esto es un climograma donde yo mezclo los valores de precipitación con temperatura para poder caracterizar una región. Entonces, yo veo que aquí tengo bajas temperaturas, pero altas temperaturas, bueno, bajas temperaturas si lo estoy comparando con el periodo de verano. Y aquí tengo baja precipitación. Entonces, por las condiciones de cómo llueve en la Ciudad de México, tenemos el periodo seco y el periodo húmedo. El periodo húmedo va de mayo a octubre y los otros meses entran dentro del periodo seco. Ahora, ese periodo seco yo lo divido en dos subestaciones, que es el periodo cálido y el periodo frío. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué determina esta variabilidad climática? Uno de esos factores es el ENSO, que es el niño oscilación del sur. ¿Qué es este mecanismo? O sea, adicional a estos procesos de estacionalidad, tenemos este mecanismo como es el niño o la niña, y básicamente el niño es cuando yo tengo una condición de temperaturas mucho más cálidas aquí en el Pacífico tropical. Si observan, aquí se representa con una mancha como amarillita. Entonces, si yo tengo temperaturas mucho más cálidas, eso va a generar que evapore más y me va a generar mayor nubosidad. ¿Sí? Entonces, cuando tengo esta condición del niño, estas temperaturas cálidas en superficie son anormales porque está mucho más caliente de lo esperado. Ahora, ¿qué pasa? Hay una condición inversa, que es la condición de la niña. ¿Qué pasa en la condición de la niña? El sistema de vientos ya no soplan como normalmente se esperan, que son vientos del este. Ahora, los vientos se debilitan y eso hace que este máximo se desplace más hacia el este. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí se representa con esta mancha naranja y entonces tengo esta convección, en lugar de tenerla, llamo convección como este desarrollo de nubosidad, en lugar de tenerla justo aquí en el Pacífico tropical, la estoy desplazando hacia la parte de Australia. Esto es una condición de la niña. Y puedo tener una condición neutral en la que ni predomina esta condición ni predomina la otra condición. Sí, nunca pueden coexistir las dos, eso sí. O tengo la condición el niño, o tengo la condición la niña, o condiciones neutrales. Ya que sabemos esto, podemos ver a partir de este diagrama, ¿qué va a pasar con México si tengo esta condición? Es como si yo estuviera aquí parada y empiezo a retirarles todos sus hojas, sus libretas, para yo tener muchísimas libretas. Es lo mismo que pasa aquí. Entonces, yo tengo una fuente de calor aquí, empiezo a evaporar más y hagan de cuenta que empiezo a jalar todas las parcelitas húmedas que están a mi alrededor. Es un atractor de parcelas húmedas y cálidas. Y entonces tienden a ascender. Pero entonces, aquí está México, está muy cerca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar en esta zona? En condición del niño, con la precipitación. Si estoy jalando toda esa humedad. ¿Creen que vaya a llover ahí? No, no porque le estoy quitando la precipitación, le estoy quitando la humedad para que se desarrolle muy bien el niño. Entonces, en la zona de México, yo voy a tener principalmente en la parte sur, yo voy a tener aquí sequía. ¿Sí? Voy a tener precipitación por debajo de lo esperado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué va a pasar en la condición la niña? Como la niña, gran parte de la precipitación se está desarrollando en esta zona, permite muy bien el desarrollo de nubosidad y de fuertes precipitaciones. Por eso en la condición la niña, para la parte sur del territorio mexicano, es benéfico porque tenemos muchas precipitaciones. Y si se dan cuenta, acá hay una especie de asimetría. En el niño, en la parte sur del territorio mexicano,
hay sequía, pero en la parte norte tengo precipitación por arriba de lo normal. En la niña tengo precipitación por arriba de lo normal en la parte sur, y en la parte norte voy a tener sequía. Entonces, aquí estamos viendo cómo esta variabilidad climática está afectando el comportamiento de precipitación para lo que es el territorio mexicano. Y es muy importante entender estos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con otros fenómenos que dejan gran cantidad de precipitación al territorio mexicano? Como puede ser la presencia de ciclones tropicales u ondas tropicales. Bueno, cuando tengo una condición de el Niño, como tengo esta alberca de agua caliente, entonces eso van a ser como ingredientes esenciales para la formación de huracanes. Porque recuerden, para tener huracanes tengo que tener una temperatura de la superficie del mar mayor a los 26 grados, tengo que tener una débil cizalla, que es decir, que no tengo que tener viento como con muchas diferencias en la dirección del viento, que me genere como una especie de como si yo le estuviera soplando ahí, que no me genere la circulación. Entonces, cuando yo tengo una condición El Niño, genera mayor cantidad de ciclones tropicales en la parte del Pacífico y menor cantidad de ciclones tropicales en la parte del Atlántico. Y ahora, ¿qué pasa en la condición La Niña? Bueno, pues ahora voy a tener mayor cantidad de ciclones tropicales en la parte del Golfo y en la parte del Pacífico voy a tener menor cantidad de ciclones tropicales. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto de esta variabilidad climática con condiciones de sequía? Hemos visto, como lo muestra aquí, cómo modifica los patrones de precipitación, que cuando tenemos eventos intensos del Niño se asocian con estos eventos de sequía. Entonces, a lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero hubo un evento del Niño muy fuerte en el año de 1999, donde el territorio mexicano se declaró en estado de emergencia debido a la pérdida que hubo en cultivos, las altas temperaturas que se habían presentado y la baja precipitación. No solo está la del 99, también hubo una fuerte sequía en el 2011, 2014 y apenas el año pasado, 2024. Que la condición del Niño era pues relativamente moderado. Pero así es como está afectando, o así es como afecta la precipitación. Y bueno, ahora, estando este fenómeno del Niño, no solo afecta la cantidad de precipitación, sino también hay altas temperaturas. Y si hay altas temperaturas, permite el desarrollo de eventos de ola de calor. Entonces, hay más demanda de agua para poder entrar en confort térmico, ¿no? Entonces, es un gráfico del Servicio Meteorológico Nacional en el que comparan el 2011, en el que se ve que aproximadamente el 50% del territorio mexicano se encontraba en sequía extrema. El año pasado no fue tan intenso como en el 2011, se ve que aproximadamente un 40% de la población se encontraba en sequía extrema. Ahora, estos mapas son parte del Servicio Meteorológico Nacional y se basan o se forman con indicadores de temperatura, de la cantidad de precipitación que se registra al año y también de indicadores de la salud de la vegetación y de humedad, también me faltaba comentar. Y este es un trabajo en conjunto con Estados Unidos y con Canadá para poder publicar este tipo de mapas. Ahora, ¿qué vemos para el 2024? Si nosotros hacemos comparamos el 2024 y le quitamos la climatología del 91 con el 2020, podemos ver que el año pasado fue excepcionalmente mucho más cálido. Porque vemos que aquí las temperaturas están, esta es la precipitación, me pasé la temperatura, aquí está, primero era la precipitación, era mucho más seco, había este déficit de precipitación y también tenemos estas altas temperaturas. Imagínense, en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Mayo mucho más cálido. Entonces, no sé si recuerdan las olas de calor del año pasado, que estuvieron insoportables. Entonces, a esto se debió, a esta condición del Niño. Entonces, ¿cómo afecta esta ola de calor? Bueno, tenemos
primero, como esta condición como local, se establece un sistema de alta geopotencial, lo que hace es que inhibe el desarrollo convectivo, es decir, hagan de cuenta que están las masas de aire y están empujando hacia la superficie. Entonces aquí se estanca todo el calor. Y adicional a eso, como no hay nubosidad, entra toda la cantidad de radiación y empieza a calentar en superficie. Eso es en un enfoque local, pero ya a gran escala vemos como todas las masas de aire cálido del Golfo de México, por la circulación que traen, empiezan a ingresar sobre la meseta y se empiezan a acumular aquí dentro del valle. Entonces vienen las masas de aire cálidas y húmedas e incrementan la temperatura y estamos en disconfort térmico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas condiciones de sequía? Estamos viendo que hay grandes incrementos de población, que es lo que comentaba el doctor Manuel al inicio. Entre los años de 1950 a 1980, las tasas de crecimiento poblacional eran impresionantes. Entonces, de tener una ciudad súper compacta en la parte central de la Ciudad de México, empezó a desarrollarse y ahora todo está con pequeños clústeres, ¿no? Alrededor de la parte central de la zona urbana. Entonces, ¿qué proyectamos para el 2030? De ser este conglomerado, se va a comenzar a expandir, principalmente al Estado de México, a Tlaxcala, y también va a incrementar la cantidad de población. Entonces, si incrementa la población, pues también vamos a tener mayor demanda de agua. Estos fenómenos a nivel local también modifican la forma en la que está lloviendo. Anteriormente, podíamos ver que las precipitaciones se generaban en las laderas de la Sierra del Ajusco. Por la configuración especial que tiene el Valle de México, las masas de aire cálidas y húmedas entran por la parte norte, entonces se desplazan por el centro de la ciudad, y aquí tenemos un atractor de calor, que es el fenómeno de la isla de calor urbana. ¿Sí han escuchado ese fenómeno? Que es el contraste térmico entre la parte urbana con los alrededores. Entonces, en estas diferencias de temperatura podemos ver que son mayores a los 2 grados. Entonces, este es un atractor, como lo habíamos comentado con el fenómeno del Niño, de la variabilidad climática, también es muy similar. Tengo esta fuente de calor y entonces estamos haciendo que toda la precipitación se concentre y se desarrolle en las tormentas muy intensas sobre la parte urbana. Entonces, de tener esta configuración de precipitación sobre la parte de las laderas de las montañas, los máximos se van a empezar a recorrer hacia la parte urbana. Entonces, ya analizamos un poco de la variabilidad climática, ya vimos un poco de los factores locales que hacen que se modifiquen la forma en la que está lloviendo, y ahora vamos a ver ese factor antrópico, el cambio climático. Entonces, el cambio climático es el incremento de gases de efecto invernadero que se han emitido a la atmósfera a partir de la era preindustrial, y que hacen que absorban mayor cantidad de radiación. Y entonces emitan ese calor hacia la atmósfera y se incremente la temperatura. Los científicos lo que han hecho son proyecciones de qué es lo que se espera bajo diferentes escenarios. Un escenario como muy mesurado, en la que dices, bueno, va a haber 1 o 2 grados de diferencia o del incremento de temperatura, y hay otros escenarios como más catastróficos, en los que hay incremento de hasta 4 grados en la temperatura. Entonces, podemos, como lo comentaba el primer ponente, el doctor Manuel, así podemos sentarnos y cruzarnos de manos y decir, bueno, pues va a pasar, ¿no? Algo va a pasar. O podemos tener esta información de las proyecciones y empezar a tomar medidas al respecto. Entonces, estos son resultados con proyecciones considerando incremento de temperatura de 1 y 2 grados. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura promedio va a incrementar. ¿Qué va a pasar con los eventos extremos? También van a incrementar. Temperaturas extremas, olas de calor. Van a ser mucho más frecuentes y mucho más intensas. En cualquier escenario. Este es el escenario como más el mesurado. ¿Qué pasa con los patrones de precipitación? Si observan muy bien, aquí en la parte del territorio mexicano, está en color cafecito.
Entonces, eso quiere decir que se van a presentar, o muy probablemente se van a presentar, precipitaciones por debajo de lo esperado. ¿Qué va a pasar en los eventos extremos? Estamos en color verdecito, va a incrementar. Es decir, ¿va a llover? Sí, a lo mejor sí va a llover, pero va a llover mucho más intenso. Ahora, nos ponemos a analizar qué pasa aquí en Ciudad de México si todo el agua se va al drenaje. ¿Qué vamos a hacer con esa agua? ¿Todo el tiempo vamos a estar dependientes del sistema Cutzamala? ¿En condiciones de olas de calor? Esos embalses están expuestos a altas temperaturas. Pasó el año pasado en las olas de calor del 2024. Mérida, todas esas zonas, tenían que bloquear su tinaco porque el agua salía hervida. Entonces va a incrementar los vectores de enfermedades. Entonces no estamos aquí para sentarnos todos y ponernos a llorar, sino para plantear soluciones. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con la sequía hidrológica? Que sería la cantidad de precipitación que tenemos, o sea, ya considerando el proceso de escorrentía. Entonces ya llovió, la cantidad que sea. Ahora, ¿qué va a pasar con este proceso de escorrentía? También estamos viendo un proceso de disminución. Lo pueden ver en estos gráficos. Bajo un escenario en el que incrementa solo 1.5 grados o en el escenario en el que incrementan 2 grados. Podemos ver que también estos procesos de escorrentía van a disminuir. ¿Qué efectos puede pasar a México? El claro ejemplo, bueno, este no es un ejemplo para México, pero lo pudieron ver en los incendios de California. Fue una mezcla de diversos factores. Erosión, temperaturas cálidas, vegetación en estrés hídrico al máximo, que son situaciones que también han pasado aquí en la Ciudad de México. Con las olas de calor pasada la pandemia en el 2021, no sé si recuerdan que hubo unos incendios en la parte del estado de Oaxaca, de Guerrero, que generaron condiciones de mala calidad de aire aquí en la Ciudad de México, por la especie de circulación que se estaba generando, que ingresaba todas esas partículas al Valle de México. Entonces, para el 2024, igual vimos que incrementaron los incendios. Y bueno, si estamos viendo rápidamente para terminar, que vamos a tener menor cantidad de precipitación, altas temperaturas, esto se va a ver reflejado también en los cultivos, principalmente en cuestiones del maíz. Para las zonas tropicales va a haber, proyectan que va a haber una disminución en la cantidad de maíz que se va a producir, por la cantidad de agua que hay disponible, por las temperaturas que van a haber. Entonces también tenemos que replantear todo como nuestro sistema cultural, ¿no? De los alimentos que consumimos, la forma en la que vivimos. Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que nosotros debemos de ocupar 100 litros de agua por persona. Dicen que México ocupa 400 litros de agua por persona. Entonces, así como que foco de atención, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos cambiar? ¿Qué está en nuestras manos? Gracias.